Hola a todos, soy Pablo Veloso. Estoy acá como unos 300 grados de calor más o menos, aunque está nublado. ¡Oh, qué calor que hace hoy! Y esto es Asturias. Aquí no estamos acostumbrados a que haga este calor, la verdad que no. Pero bueno, aquí salió el soplete. Publiqué en el día de ayer o hoy, creo que hoy mismo, un video que grabé caminando por aquí, hablando, lo titulé Historia de una seducción, ¿no? Hablando de cómo poco a poco se fue instaurando en mí últimamente, cada vez más, desde un tiempo, quizá desde un año atrás hacia aquí, cada vez más, hasta que ahora se hace muy notorio la irrupción de lo mítico. Normalmente lo mítico lo tenemos como los mitos, ¿no? Griegos, o las historias de la Biblia inclusive, como directamente mentiras, falsedades para algunos, y para otros simplemente lecciones morales o alegorías, ¿no? Jesús en la cruz es un símbolo de que uno tiene que no priorizarse, sacrificarse por otros, ese tipo de cosas, ¿no? Pero hace un tiempo vi una charla de Tolkien, el del Señor de los Anillos, que hablaba con su amigo C.S. Lewis, el autor de Crónicas de Narnia. Y en ese momento C.S. Lewis era ateo y Tolkien creyente, católico. Y Tolkien le decía que los mitos no son mentiras y tampoco son alegorías morales. Los mitos son el lenguaje con el que Dios sueña. Entonces planteaba la vida como un gran sueño de Dios, como que esto mismo, como diría el viejo Chuang Tse chino, que decía, Chuang Tse soñó que era una mariposa y volaba contenta de flor en flor, y después despertó y vio que era otra vez Chuang Tse y se preguntó, ¿soy Chuang Tse que soñó que era una mariposa o soy una mariposa que sueña que es Chuang Tse? La respuesta es cualquiera de las dos cosas, porque cuando es Chuang Tse piensa que es Chuang Tse y cuando es una mariposa le parece lo más natural del mundo y se olvida de Chuang Tse. Entonces, Calderón de la Barca, lo mismo, ¿no? Segismundo, el que es el protagonista, ¿no? Que él piensa, no está seguro si lo que vive es real o es un sueño. Y me gusta mucho un consejo que le da su carcelero, que le dice, no importa, dice, si algo es real o si es un sueño. Lo importante es que aunque sea un sueño uno debe comportarse bien. Y comportarse bien no es comportarse moralmente bien, sino fluir con las cosas, fluir con el Tao, ser amable, ser agradable, no generar inarmonías innecesarias. Entonces, eso le propone. Y eso nos lleva a la idea de que si estamos aquí, y esto es un completo sueño de Dios, que nos parece muy sólido y muy real porque sencillamente nos hemos acostumbrado a creerlo así, pero que si realmente lo analizamos con cuidado, quizá sea tan sueño como lo que soñamos por la noche. Y todo esto que nos parece tan sólido, tan real, las plantas, los animales, nosotros, no tienen más valor que cualquier mito como el de Hércules o el de Teseo. Entonces cuando lo vemos así, por un lado nos relajamos muchísimo. Y además también ocurre otra cosa. Empieza a haber una inteligibilidad. Es decir, lo que hasta ahora era un caos que no teníamos ni idea para dónde iba, ¿no? Más allá de 3, 4 leyes que aprendimos a descubrir, la gravedad y 5 más, empezamos a darnos cuenta que el mito es un lenguaje, y ese es un lenguaje que tiene su propia estructura. Uno cuando sueña un sueño puede volar, puede convertirse en otra cosa, pero normalmente si uno observa bien el sueño empieza a tener unos parámetros generales. Por ejemplo, yo puedo volar pero no puedo respirar bajo el agua, por ejemplo, en un sueño. Y en otro puedo respirar bajo el agua pero volar no me sale. Entonces uno empieza a detectar ciertos patrones y también se da cuenta de que
lo que está viendo nunca es todo lo que hay, sino que hay más, ¿no? Hay más niveles, hay más profundidad, hay más dimensiones. Y entonces uno se da cuenta que el lenguaje de la razón, de la lógica, no cuadra. O sea, está bien, lo podemos usar y podemos hacer pequeñas cositas dentro del sueño, ¿no? Como que exista la luz, encender un interruptor y apagarlo, mandar un cohete a la luna. Equivalente a que si yo en un sueño me pongo las pilas con los detalles, puedo explotar el sueño, digamos. Si yo vuelo en el sueño, puedo, no sé, lograr volar un poquito más alto con entrenamiento. Sí, pero está bueno también conocer la totalidad de lo que el sueño implica, y eso implica manejar otro lenguaje, que es el lenguaje del símbolo, es el lenguaje de lo que no es claro, ¿no? El mito, ese es el lenguaje, lo que no es claro. Entonces, si nos acostumbramos a vivir en símbolos, ¿no? a jugar con relatos como el bíblico, como el de los dioses griegos, la vida va tomando otro... Me voy a poner esto porque si no me da todo el sol y después me quemo el cuello y me arde. En este sueño eso pasa. Esas son pequeñas cositas que uno aprende y las corrige, pero no es lo esencial, a eso voy. Entonces, si uno aprende a ver la vida como un conjunto de símbolos, y ahí es donde aparece la mitología que uno quiera, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos aquí en este mundo occidental, quizá una mitología muy a la mano es la cristiana. Y lo que decía Tolkien, que es muy curioso, es que la mitología cristiana es la única que se encastra en la historia. Uno dirá, bueno, sí, pero la mitología hindú también se encastra en el Dwapara Yuga. Sí, pero es una época que está muy lejana y por lo tanto no la podemos constatar. Pero la de Jesús se supone que ocurrió anteayer. Entonces, lo ventajoso de eso es que es mucho más fácil, es difícil y a la vez más fácil. Es difícil porque es un gran desafío, porque lo tenemos demasiado cerca, pero es más fácil porque hay más detalles, ¿no? Hay más detalles concretos, como que Jesús se acercó al lago Tiberíades y el lago Tiberíades está ahí, lo podés ir a ver. O que habló del templo de Jerusalén, y el templo de Jerusalén ahora queda el muro, pero bueno, estaba ahí, lo podés ir a ver también. Entonces hay como una especie de bajar a tierra más fácil. Y entonces uno da este salto y empieza a vivir en el fait accompli que dice Jung. Fait accompli es una expresión en francés, mal pronunciada por mí, que significa el hecho consumado. Si yo asumo, no creo, asumo, no entiendo, asumo, porque es irracional, es mítico, no va a tener ni pies ni cabeza la historia mítica, la de Jesús o cualquiera sea. Si yo la asumo y la empiezo a vivir, se convierte en un fait accompli, en una realidad que tiene sus propias reglas y en la cual puedo vivir. Entonces, en lugar de estar viviendo en la razón, que es una especie de subterfugio que hemos creado dentro de un sueño, podemos aprender a hablar el lenguaje de los sueños, que eso mismo lo decía Shakespeare. Él decía, estamos hechos del lenguaje de los sueños, o estamos hechos de la materia de los sueños. Entonces se trata un poco de eso, empezar a vivir este sueño, por ejemplo, este mito cristiano, totalmente, asumirlo, ¿no? Si yo hubiera nacido en Irak o en Irán, seguramente asumiría el mito musulmán y así. Pero bueno, nací de este lado del mundo, es el mito más cercano que tenemos, y además Tolkien nos propone esto: hayas nacido donde hayas nacido, este mito, el cristiano, tiene algo especial. Entonces, vamos a asumirlo. Sí, tienes razón Tolkien, el mito es especial. Vamos a vivirlo, listo. Entonces, es un acto de voluntad, es un acto de lo asumo. Por eso, normalmente en las conversiones religiosas te dicen algo así como, crees en Cristo, no sé qué, y si uno lo piensa, dice, no, es un disparate, ¿cómo voy a creer? Pero lo que te están diciendo es, ¿lo asumes? Sí, lo asumo. Y desde el momento en que lo asumes, todo eso es como un contenedor
Es un lenguaje nuevo, es un algo que te acompaña a todas partes y que hace que todo lo que hagas tenga un sentido. De nuevo, irracional, pero un sentido. Para pensarlo.